soy Paolo de Pixel School 3D. Estamos aquí en una nueva clase de nuestro curso Cinema 4D Override para visualización arquitectónica, para ArcViz, donde en esta clase de hoy os vamos a dar una primera introducción a la creación de materiales y en próximas clases iremos profundizando un poco más en los detalles, en las posibilidades, en las opciones, pero en un principio en esta clase de hoy os vamos a dar ya el primer empujón para que empecéis a trabajar directamente con los materiales de Override, que esto es como siempre decimos, ¿no? Como cualquier motor de render, pues naturalmente vosotros vais a poder encontrar en la web y haciendo búsquedas en Google, pues numerosas páginas donde podréis encontrar materiales para descargar y que podréis utilizar perfectamente en vuestros proyectos. Muchas de estas páginas pues os las iremos pasando para que las anotéis y las podáis tener también como recursos para buscar materiales, pero siempre tenéis que tener en cuenta que muy a menudo, por muchos materiales que tengamos, por muchos materiales que encontremos en internet, pues muchas veces necesitamos tener un material pues con unas características particulares y unas características determinadas. Y muchas veces no encontramos ese material concreto. Entonces, por eso es siempre importante entender de qué forma funcionan los materiales en Cinema 4D Override, de qué forma los podéis configurar y sobre todo de qué forma le podéis sacar el máximo de partido. Vais a ver que es algo bastante sencillo, no es tan complejo una vez que entendemos un poco qué hace cada cosa y realmente las limitaciones a la hora de crear materiales con Override y Cinema 4D, pues yo querría decir que no tiene límites. Realmente los límites los vais a colocar vosotros. Realmente con, con los materiales que podemos crear podemos llegar a un altísimo realismo y realmente crear detalles muy buenos y muy interesantes. Como ya os habíamos explicado en la clase de introducción, digamos que aquí abajo tenemos lo que es el gestor de materiales. Naturalmente, esta ventana puede ser mayor, puede ser menor, es decir, que la podéis ajustar al tamaño que vosotros queráis o incluso, como yo os había dicho, podéis ajustar, digamos, la concepción del interface de Cinema y de Override, pues si tenéis varias pantallas, a varias pantallas, etcétera, ¿vale? En principio yo, por ejemplo, trabajo con dos pantallas, pero para grabar las clases lo tengo que hacer en una porque digamos que el Camtasia Studio no es capaz de grabarme las dos pantallas. Pero yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en una pantalla tengo lo que es la ventana principal más la vista, digamos, el espacio de trabajo, y en la otra pantalla tengo lo que es el gestor de archivos, los parámetros, las coordenadas, los materiales y la timeline. Entonces yo lo tengo organizado así y me es mucho más cómodo porque de esa forma yo tengo, digamos, en una pantalla tengo casi toda la pantalla para mi espacio de trabajo, para mi viewport, y puedo trabajar de una forma mucho más cómoda. ¿Vale? Otra cosa también referente a eso antes de entrar en los materiales. Si por lo que fuese configuráis vuestra pantalla a configuración de Cinema dos pantallas, pues una vez que lo configuréis tal como lo queréis, os vais aquí en ventana y le decís que queréis guardar en el entorno, como veis, guardar como entorno de inicio. Guardáis el entorno como, le dais un nombre y luego le decís que lo queréis guardar como entorno de inicio. De esa forma, la configuración de dos pantallas que tengáis, pues os la guarda para la próxima vez que entréis. ¿Vale? Bien, dicho y esto, vamos allá. Si yo me voy, por ejemplo, si yo me voy aquí, puedo crear un material de qué forma. Botón derecho del ratón, o aquí me voy en crear, V-Ray, y aquí tengo diferentes tipos de material, como veis, ¿vale? Hay muchos tipos de material. En un principio nosotros nos vamos a concentrar en los Advanced Material en un principio. Luego más adelante iremos viendo otros materiales, sobre todo los materiales Blend, que nos va a permitir montar como si fuese por capas diferentes materiales uno encima de otro, por ejemplo un metal con un óxido por encima o con una mancha de pintura, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero al principio vamos a crear un material Advanced. Entonces, V-Ray, material Advanced.
Entonces, si os dais cuenta, nos genera aquí pues, un pequeño icono con un material y naturalmente aquí pues, en la parte derecha nos aparecen las propiedades. Primera cosa, si aquí en el texto le hago 2 veces clic, veis que le puedo decir que este material es, vamos a decirle para material 1, ¿veis? Entonces le he cambiado el nombre, es decir, que realmente le podéis cambiar el nombre y lo podéis, digamos, modificar a vuestro antojo, ¿vale? Otras cosas que podéis hacer, por ejemplo aquí en edición, le podéis decir que queréis iconos más grandes o más pequeños, dependiendo un poco de lo que vosotros queráis. Función, edición, iconos medianos, iconos pequeños, iconos mini, es decir que dependiendo de el tamaño de visualización que vosotros queráis, pues lo podéis configurar también para tenerlo a vuestro antojo, ¿vale? Estas pestañas de aquí, luego os voy a explicar que podemos, digamos, crear nuestras propias pestañas. Es decir, que yo puedo, a través de el botón derecho del ratón en un material, puedo decirle, oye, quiero añadir una capa nueva, ¿vale? Vamos a generar una nueva capa, que es esta de aquí, la cual voy a llamar, por ejemplo, materiales, un segundo, materiales, curso, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, me acabo de generar una capa que si me voy aquí a materiales curso, pues dentro de esa capa me aparecen los materiales. En la capa todo me aparece todo lo que tengo, porque aquí hay materiales que estamos utilizando en esta escena previa, pero los materiales que yo voy a crear, por ejemplo, los voy a colocar simplemente dentro de los materiales curso. Esto es muy interesante que vosotros podéis ir creando diferentes capas, como si fuesen diferentes carpetas, y podéis ir así organizando mucho mejor lo que son vuestros propios materiales, ¿vale? Bien, una vez hemos creado nuestro primer material, podemos hacerle un doble clic y si os dais cuenta, lo que VRAI hace es que abre una ventana de edición de materiales. Entonces hoy vamos a ver un poco los pasos más básicos. Ya en la próxima clase veremos ya un poco temas más complejos, ¿vale? Entonces imaginémonos que yo quiero visualizar, digamos, o previsualizar el material de una forma diferente. Entonces yo puedo irme aquí, botón derecho, y si os dais cuenta, aquí tenemos de VRAI un montón de objetos de previsualización. Imagínate que le vamos a decir, por ejemplo, yo quiero visualizarlo en una espiral. Entonces, el material lo va a previsualizar sobre este objeto. O quiero un cilindro, pues lo va a previsualizar ahí. O quiero una esfera, o lo va a hacer ahí. O quiero un cubo, ¿lo veis? O quiero lo que me dé la gana, ¿vale? Es decir, un plano. Es decir, que esto realmente es muy interesante en el sentido de que podéis configurar, digamos, el tipo de previsualización que a vosotros os interese, pues dependiendo también muchas veces del tipo de material que vas a trabajar. Es decir, muchas veces es un material que vas a aplicar ya por defecto a objetos esféricos, pues es interesante verlo en una previsualización con un objeto esférico. Que va a ser algo que vas a proyectar de forma plana en objetos planos, pues a lo mejor la mejor opción sería una cosa plana, ¿no? Pero en un principio aquí tenéis varias opciones, como veis, tenéis muchas opciones de objetos para la previsualización, entonces el que en un momento os venga mejor, pues lo podéis configurar ahí y no habría ningún tipo de problema, ¿vale? Si os dais cuenta, el material, pues aquí aparece el nombre y la capa a la que está adjudicado, ¿vale? En cualquier momento yo podría adjudicárselo a otra capa o quitarlo de otra capa, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero eso en principio ahora mismo no nos importa. Fijaros que aquí tenemos un montón de canales que son los canales que nos van a permitir, digamos, configurar nuestros materiales, ¿vale? Pues configurar transparencias, configurar reflexiones, refracciones, colores, texturas, bump, luminosidad, etcétera, 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 ¿vale? Entonces,
aquí es donde nosotros vamos a configurar todos nuestros materiales. Entonces, para crear nuestro primer material vamos a hacer algo muy sencillito, ¿vale? Por defecto vamos a ir al Diffuse Layer y en un principio lo que vamos a hacer es configurarle un color. Vamos a darle un color rojo, por ejemplo, y ya tenemos nuestro primer material con un color rojo. Es decir, este material tiene un color rojo. No necesitamos hacerle más. Es decir, que yo ahora podría irme aquí y decirle, oye, pues en esta esfera la he activado, me voy al material, botón derecho ratón, aplicar. Y le hemos aplicado ese material. ¿Lo veis? Es decir, que de una forma relativamente rápida le hemos aplicado ese material. Vamos a volver atrás. El material lo aplico de diferentes formas. Puedo activar el objeto, botón derecho ratón en el material y aplico, ¿vale? O me puedo ir a buscar el objeto, que sería este de aquí, y, por ejemplo, arrastrar el material encima. ¿Veis? Eso lo puedo hacer también, ¿vale? O también lo que podría hacer es pinchar aquí, irme al material, botón derecho, aplicar. Es decir, que tenéis varias opciones. Fijaros ahora, si yo, por ejemplo, vuelvo atrás y digo, oye, pues mira, yo quiero aplicárselo a este objeto de aquí, ¿vale? Botón derecho y aplico. Y le acabamos de aplicar a ese material completo, o a ese objeto completo, le hemos aplicado ese material. Si queremos renderizar con VRay, pues recordemos que tenemos que activar VRay, tenemos que activar el VRay Bridge, que la Global Illumination esté activada, y en un principio le podemos dar aquí un render previo y veríamos que nuestro material rojo naturalmente está aplicado, ¿vale? Fijaros que nos hace una previsualización, ¿vale? Entonces nuestro material rojo ha sido aplicado. Entonces simplemente es un material con un color, no le hemos dado ningún tipo de transparencia, de brillo, de refracción, de reflexión, de nada. Es decir, lo único que hemos hecho es simplemente darle un color y a través de ese color pues le hemos dicho que se lo queremos aplicar a un objeto. Vamos a dejar que termine de calcular para que lo veáis, ¿vale? Un material súper sencillo. Genial. Ahora, si os fijáis, cuando yo aplico el material a un objeto, en la parte derecha de ese objeto me aparece la pestaña del material, ¿vale? Que sería el material aplicado. Y dentro de la etiqueta, pues yo tengo las diferentes proyecciones, ¿vale? Si os dais cuenta, yo puedo aplicar en esférica, en cilíndrica, en plano, en cúbico, frontal, espacial, etcétera, etcétera. Normalmente la cúbica es la que nos va a funcionar para el 99,99% de los objetos, ¿vale? Pero de repente alguna vez pues tenemos un objeto demasiado curvo, demasiado complejo y tenemos que ver un poco cuál de ellas nos funciona mejor. Pero en un principio la cúbica es la que mejor os va a funcionar. Y aquí en el desfase U y en el desfase V podéis desfasar la textura en horizontal y desfasar la textura en vertical. Y en la longitud U y la longitud V lo que podéis es escalar, es decir, puedo escalar a mayor o a menor por porcentaje aquí. Después cuando tengamos una textura aplicada lo veremos, porque ahora mismo con un color pues no tiene mucho sentido que lo desfase o que lo escale porque va a ser exactamente lo mismo. En el caso quisiésemos colocarle un material u otro color, por ejemplo, naturalmente nosotros podemos en cualquier momento modificar el color y el material se modifica, ¿vale? Pero, por ejemplo, imaginaros que lo que queremos es aplicarle una textura, ¿vale? En vez de un color. Pues el mismo canal Diffuse, aquí donde dice textura, podemos buscar en el escritorio, por ejemplo, una textura que me he descargado y la primera vez que cargas esa textura, lo que te va a decir el programa es que si quieres que no se encuentra en la ruta de búsqueda del documento, que si quieres crear una copia en el directorio del documento. Yo le voy a decir que no, ¿vale? Entonces en un principio, ¿veis? Acabamos de aplicar ese material a esa textura a nuestro material, por lo cual desaparece el color porque es sobrescrito por el material que hemos cargado en la textura y naturalmente aquí pues aparece también aplicado. Si nosotros le damos a render, fijaros que tendríamos esa textura aplicada. ¿Ok?
Ahí lo veis. Y ahora que le hemos aplicado una textura, voy a mostraros el tema de escalar y desfasar, ¿no? Para que lo entendáis perfectamente cómo funciona. Fijaros también que esta escena de prueba de materiales tiene muy buena pinta, ¿no? Porque os da la posibilidad de visualizarlo en objetos planos, curvos, al mismo tiempo. Como tiene aquí como una pequeña luz también, pues aparecerán reflexiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero ahora lo interesante es lo que os decía. Imaginaros que esa textura, yo por cualquier motivo, la quiero hacer pues más pequeña o más grande. Es decir, me voy aquí a la etiqueta de la textura aplicada y le digo, oye, pues mira, yo quiero que, digamos, me la escales al 50%. ¿Veis? La acabamos de escalar. Y me la desfasas, por ejemplo, en horizontal o me la desfasas en vertical. ¿Veis? Que vosotros podéis desfasarla para encajarla perfectamente al tamaño que a vosotros os interesa, ¿vale? Si nosotros le hacemos un render nuevo, pues como la he escalado, pues digamos que la escala de la textura va a ser menor, entonces la repetición de ella va a ser mayor. Pero veis que automáticamente hemos escalado la textura y el resultado sería este. ¿Lo veis? Vamos a dejarle que haga render para que lo veáis. Os dais cuenta, ¿no? Fijaros la diferencia entre uno y otro. Lo voy a parar. Imaginémonos que yo ahora quiero duplicar un material. Entonces yo este material que lo tengo aquí, control C, control V, y me acabo de hacer una copia. Y esta copia lo voy a llamar, por ejemplo, la primera copia la voy a llamar material 2. Un segundo, voy a escribirle mat 2 y le voy a quitar, si quiero quitar la textura, simplemente me voy aquí en su canal diffuse, le digo limpiar y vuelve a ser el rojo, ¿vale? Ahora fijaros, voy a aplicarle de nuevo el material rojo. Ahora fijaros lo que ha sucedido. Si os dais cuenta, aquí en el gestor de objetos tengo las dos etiquetas de material aplicado, ¿vale? Tanto la de Mader, que es esta, como la del color rojo, que es esta. Esto es muy interesante en el sentido de que según tú vas aplicando materiales a un objeto, él te va guardando como si fuese un historial de las etiquetas aquí. Entonces te permite en un momento determinado, pues si yo borro aquí la etiqueta roja, pues me va a aparecer de nuevo la de madera, ¿lo veis? Si le aplico de nuevo la roja, pues me aparece la roja. Entonces, la que se va a visualizar en pantalla y se va a renderizar siempre es la última etiqueta de material que esté a la derecha, en este caso la roja, ¿vale? Pero si yo ahora quisiese renderizar el objeto con la etiqueta de madera, pues no necesito aplicar la etiqueta de madera de nuevo. Podría perfectamente borrar la roja y automáticamente que me apareciese la de madera. Eso es algo súper importante. Entonces vosotros con control C, control V podéis copiar cualquier material y adaptarlo a vuestras posibilidades sin ningún tipo de problema, ¿vale? Ahora, vamos a dar un paso más. Me voy al material rojo y le voy a decir, oye, pues ahora aquí me gustaría, por ejemplo, aplicarle una reflexión, ¿vale? Es decir, quiero que nuestro material refleje. Entonces, nosotros la reflexión, por ejemplo, se la vamos a cargar en el Specular Layer 1. Se lo voy a activar. Y por el mero hecho de activar el Specular Layer 1, os dais cuenta que automáticamente nos aparece con reflexión. Ahora os explicaré un poco qué es lo que podemos hacer con estos parámetros. Pero fijaros que por el mero hecho de desactivar sería mate y activándolo tendría reflexión. Si nosotros ahora mismo hacemos un render, os vais a dar cuenta de la diferencia entre uno y otro. Fijaros que la reflexión ya, pues por el mero hecho de colocarle un poquito de reflexión a un objeto, pues digamos que el material se ve mucho más real, ¿no? Se ve mucho más real de lo que a lo mejor era aquel material mate que estábamos previsualizando. Aquí también tenéis una muy buena previsualización con lo que yo os explicaba al comienzo, es decir, que es muy interesante que podáis escoger el tipo de objeto dentro de la previsualización que os interese para poderlo también muchas veces previsualizar correctamente y muchas veces no necesitar
incluso hacer renders previos para ver cuál podría ser el resultado, ¿vale? Entonces, fijaros que este material, pues con un poquito de reflexión, pues realmente ha cambiado radicalmente el resultado de nuestro material aplicado al objeto de nuestra escena de pruebas, ¿no? Fijaros que realmente se aprecia pues la reflexión de todo el objeto, se reflejando, digamos, el diorama se refleja, el texto, etcétera, ¿no? Entonces realmente a poco que le hemos hecho al aplicarle simplemente en el layer Specular 1 le hemos aplicado simplemente la reflexión, pues fijaros que el resultado es muy interesante y es lo que yo siempre digo y lo que siempre me gusta repetir, es decir, que lo importante de todo esto es que con pocos parámetros y con poco que hagáis, pues el resultado ya sea interesante, ¿no? Es decir, que consigáis ya muy buenos resultados sin tener que tener un esfuerzo o un conocimiento extremo del programa, ¿no? Fijaros cuál sería el resultado simplemente por el mero hecho de haberle aplicado un material con un poquito de reflexión. ¿Ok? Naturalmente, lo mismo podríamos hacer con el material de madera, es decir, si yo aquí le activo el Specular Layer 1 y, por ejemplo, borro la etiqueta del material rojo y renderizo con la madera con reflexión, pues naturalmente el resultado también va a ser totalmente diferente al primero que habíamos hecho, es decir, que vais a ver que va a ser una madera pues con un brillo, con un reflejo, como si fuese un barniz, ¿no? Fijaros el resultado pues tan interesante que podría tener este material. Entonces esto es importantísimo que entendamos que nosotros podemos hacer cambios de materiales de una forma súper rápida, es decir, que realmente en el gestor de objetos os va a ir guardando un historial de las etiquetas de materiales que vais aplicando al objeto y en un momento determinado pues puede ser cómodo el borrar una etiqueta para que de repente renderice con la otra o simplemente aplicáis un nuevo material para que el último material que hayáis aplicado pues sea el material que sea visualizado y que sea renderizado. Mientras renderiza, vamos a continuar explicando un poquito sobre el tema de la reflexión que controlamos a través del Specular Layer 1. Digamos que la intensidad de la reflexión nosotros la controlamos a través de un parámetro, que es el parámetro de transparencia especular, que es lo que vamos a mostrar ahora, que en un principio por defecto está en 100% y lo interesante es que cuanto nosotros le reduzcamos, digamos, ese parámetro, pues el objeto va a reflejar más y cuando lo aumentemos va a reflejar menos. Entonces, de esa forma, a través del Specular Layer 1 y con sus propiedades, pues vamos a poder configurar cualquier tipo de material que a nosotros nos puede interesar en un momento determinado. Fijaros el resultado de una textura de madera y un poquito de brillo, ¿vale? Vamos a aplicarle de nuevo el material rojo. Voy a entrar aquí y fijaros, en un principio lo interesante de todo esto es lo siguiente, es decir, nosotros en el Specular Layer 1, que sería este, nosotros podemos controlar a través del Fresnel, si os dais cuenta, a través del Fresnel, nosotros podemos controlar lo que es la reflexión. Fijaros, si yo le doy, por ejemplo, un valor 1, pues naturalmente nos hemos quedado sin reflexión. Si le doy un valor mayor, pues paulatinamente veis que le voy aumentando. Si le meto aquí, por ejemplo, un valor 2, pues le estoy metiendo mucha más reflexión, ¿vale? Entonces veis que realmente a través del parámetro del Specular Layer Transparency, vosotros aquí podéis controlar, digamos, el nivel de reflexión que vosotros queréis dentro de un objeto, ¿vale? Entonces, eso es súper interesante porque vosotros aquí vais a controlar, digamos, el nivel de la reflexión de vuestro objeto a través de este valor de aquí. Y cuanto menos
cuanto menor es el valor, si os dais cuenta, menos reflexión. Cuanto mayor el valor, pues más reflexión, ¿vale? Entonces, lo habíamos dejado en un punto 6. Más cosas, naturalmente. Otra cosa interesante, por ejemplo, aquí en el Specular Layer 1, naturalmente podríamos colocarle una textura para la reflexión, etc. Eso lo vemos más adelante. Pero una de las cosas interesantes que tenemos aquí es esto. Fijaros. Si yo le coloco en el Reflection Glossiness un valor menor, fijaros, por ejemplo, si yo tengo 1, pues tengo un valor de reflexión determinado. Pero si yo aquí, por ejemplo, le meto 0.9, fijaros que lo que estoy haciendo es poquito a poco haciendo, digamos, que el brillo sea más difuminado y de una apariencia más de plástico, de algo al contrario de lo que teníamos aquí con 1, que tenemos una reflexión perfecta. Es decir, si yo, por ejemplo, le doy aquí 0.8 y hago un render, fijaros la diferencia entre uno y otro. Es decir, va a tener reflexión, pero, digamos, el glossiness de la reflexión va a hacer que la superficie de nuestro objeto sea más tirando a un plástico, si os dais cuenta, que a una superficie tan pulida y tan limpia y con tanta reflexión como teníamos anteriormente. ¿Os dais cuenta? Es decir, que a través de ese parámetro somos capaces también de manipular y de controlar, digamos, ese resultado. Fijaros, ¿no? Fijaros cómo sería el resultado. Hemos pasado de un rojo con mucha reflexión y muy pulido realmente en su superficie, a un rojo también con reflexión, pero con una reflexión difuminada y con un acabado, digamos, más yendo hacia el plástico, ¿no? ¿Os dais cuenta? Entonces realmente lo importante a entender es que de repente con poquitos parámetros que vayamos tocando, pues nosotros vamos a obtener un resultado muy bueno y sobre todo muy rápido, ¿no? Es decir, que lo interesante de todo esto es que de una forma fluida y optimizada podamos crear y podamos modificar y podamos adaptar los materiales que a nosotros nos interesen en un momento determinado. Vamos a dejarle termine de calcular y después vamos a ver un poco cómo podríais cargarle, por ejemplo, un canal de bump para ver de qué forma podríamos darle de repente a la textura de madera pues un poquito de relieve, ¿no? Que eso es lo que a nosotros nos interesaría, pues a lo mejor en ese tipo de madera. Vamos a dejarle que termine de renderizar para que veáis el resultado final. Pero fijaros que es mucho más un plástico de que aquella superficie, digamos, pulida con reflexión bastante alta. Fijaros el resultado, ¿no? Pero aún así, pues un material muy, muy interesante. Pues por lo cual voy a volver aquí, voy a dejar de nuevo en 1 y, como os decía, vamos a crear dentro de mi material de madera, pues vamos a crearle un poquito de relieve, ¿no? Entonces el relieve nosotros lo vamos a controlar a través del bump. Entonces a través del bump lo que vamos a hacer es decirle, oye, dentro del canal bump quiero, por ejemplo, cargar una textura. Yo podría tener una textura ya preparada, es decir, a través de diferentes programas que te puedes cargar, por ejemplo, la textura que hemos descargado de nuestra madera con sus colores, con todo, lo podemos pasar por algunos programas y lo veremos más adelante y que nos cree las texturas de bump digamos, en una escala de grises, pero bueno, en un principio nosotros le vamos a cargar la misma textura para que lo veáis y ya aparentemente ya le hemos creado un poquito de bump. Lo interesante de todo esto es lo siguiente. Nosotros a través de el amount podéis controlar cuánto queréis que incida ese relieve. Es decir, si le doy un valor muy alto, veis que va a incidir mucho más, o si le doy un valor más bajo, pues va a incidir mucho menos, ¿no? Vamos a darle, por ejemplo, 0.6. Si nosotros ahora con eso, es decir, en el Diffuse Layer, la textura, en el Specular activado para tener, digamos, para tener nuestra reflexión, y en el Bump la misma textura con un poquito de intensidad, pues vamos a quitarle de aquí la textura roja y vamos a renderizar la de madera.
para que veáis cuál es la diferencia. Os vais a dar cuenta que nuestra textura de madera pues va a tener un poquito de relieve. Un poquito de relieve, si os dais cuenta, aquí se aprecia ya el relieve que le hemos dado y realmente, como habéis visto, 3 canales de una forma relativamente rápida, sin complicarnos la vida, pero ya hemos creado un material pues bastante interesante, ¿no? Es decir, que ya tiene pues una textura cargada, tiene una cierta reflexión, tiene un poquito de relieve también, con sus imperfecciones, como veis, para que parezca aquella madera, pero realmente de una forma extremadamente rápida, pues hemos ido creando, hemos ido modificando ese material y llegando a este resultado. Naturalmente, esto es como con todo, es decir, que podemos ir avanzando mucho más, configurando más parámetros, aplicando más capas, más canales, etcétera, etcétera, hasta llegar al resultado que a nosotros nos interesa. Pero en un principio hoy la idea es mostraros un poco las partes más básicas para que entendáis de qué forma funcionan los materiales VRAI, de qué forma los podemos configurar y sobre todo para que veáis un poco las ventajas y de qué forma vais a poder aplicar este tipo de generador de materiales o gestor de materiales a vuestros proyectos y a vuestro flujo de trabajo, ¿vale? Pero fijaros, como os decía, fijaros, se aprecia bastante bien el bump, el relieve que le hemos dado a través de la misma textura y el resultado pues ya es bastante interesante. Vamos a dejar que termine y ahora mismo continuamos con otras opciones y otras posibilidades para que entendáis. Aquí, si os dais cuenta, aquí se aprecia mucho mejor, sobre todo aquí en el reflejo, ¿no? Fijaros aquí, pues las vetas de la madera, pues en su relieve, cómo se aprecia y realmente veis que ha quedado bastante bien, ¿no? Bastante bien para lo poquito que hemos configurado y para lo poquito que hemos probado. Fijaros que con 3 canales hemos creado una madera bastante interesante. Bueno, hemos llegado al final de esta clase, donde en un principio queríamos daros una pequeña introducción en cómo podemos crear materiales en Cinema 4D VRAI, cómo podemos copiarlos, cómo podemos configurarlos, en los temas más básicos. Y ya en la próxima clase lo que vamos a hacer es que vamos a explicaros, por ejemplo, cómo crear los típicos materiales de arquitectura como azulejos, metales, ladrillos, cementos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en otras 2 clases más de materiales que haremos, pues entraremos más en detalle sobre todo en los materiales blend por capas, en los vidrios, que es algo súper interesante y súper importante en ArchViz, ¿no? Que entendamos que no es lo mismo un vidrio de arquitectura para una ventana que a lo mejor un vidrio que vamos a utilizar una mampara de un baño o una mampara de división de 2 locales, donde que a lo mejor necesitamos un vidrio, digamos, más lechoso, más al ácido, ¿no? Entonces, todo eso lo veremos en próximas clases. Esperamos que la clase de hoy os haya gustado, esta pequeña introducción. Y sobre todo, pues lo que os decimos siempre, muchas gracias por vuestra confianza y cualquier duda que tengáis, por favor, entrar en contacto con nosotros que estaremos encantados de ayudaros. Sin más, os damos un gran abrazo y hasta la próxima clase. Adiós.